Muy bien, chavos. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 2. El capítulo 2 con título Introducción a la termodinámica de los procesos. En el capítulo 1 nos enfocamos en desarrollar algunos de los conceptos básicos de termodinámica que necesitamos desarrollar y comprender para empezar ahora sí en el capítulo 2 con la evaluación de diferentes sistemas desde una perspectiva termodinámica. ¿Cómo analizamos un sistema utilizando las herramientas y los conceptos de la termodinámica? ¿Sí? Entonces, lo mencionamos un poco en el capítulo 1, pero para nosotros analizar un problema desde una perspectiva termodinámica, necesitamos hacer varias cosas, ¿sí? Pero lo primero, ¿sí?, es definir lo siguiente, ¿sí? Primero, el sistema que se va a analizar. ¿Sí? ¿Cómo definimos nosotros un sistema? Un sistema, ¿sí?, es la sección del universo
Entonces, así como tenemos varios tipos de fronteras, también tenemos varios tipos de sistemas. ¿Sí? Tenemos los sistemas que son abiertos. ¿Sí? Un sistema abierto es un sistema que intercambia masa y energía a través de su frontera con los alrededores. ¿Sí? Un sistema abierto, por ejemplo, puede ser una taza de café. ¿Sí? Una taza de café que está abierta. ¿Sí? Intercambia energía con los alrededores. ¿Sí? Puede ser también un reactor químico abierto a la atmósfera. ¿Sí? Está abierto, intercambia con la atmósfera, con los alrededores, tanto energía como masa. ¿Sí? Ahora, también tenemos a lo que le llamamos sistemas cerrados. ¿Sí? Los sistemas cerrados son sistemas que intercambian solamente energía. Con los alrededores. A través de sus fronteras. ¿Sí? Entonces, si nosotros tapáramos nuestra taza de café, ¿sí? Sería un sistema cerrado, porque no dejamos que los vapores del café se liberen, ¿sí? No hay intercambio de masa, pero sin embargo hay intercambio de energía con sus alrededores. Si tocamos nosotros la taza de café, pues sentimos ahí el cambio de temperatura, de que está fluyendo calor hacia afuera, en dado caso de que la taza de café esté caliente, ¿sí? O tenga una temperatura mayor que la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces hay un intercambio de energía, pero no hay un intercambio de masa. Por lo tanto, es un sistema cerrado, ¿sí? Y el último tipo de sistema es el sistema que está aislado, ¿sí? Y la definición de sistema aislado es sumamente importante para el resto del curso, también especial para la última parte del curso donde vemos entropía, ¿sí? Entonces, es un sistema que no intercambia ni energía ni materia con los alrededores, ¿sí? Si nosotros tenemos una taza de café con aislante y tapada, ¿sí? Entonces, la taza de café, como tiene un aislante, no deja o no permite que haya un flujo de energía
ni tampoco de materia. Entonces sería un sistema aislado, ¿sí? Y algo muy interesante que tienen que recordar, ¿sí? Es que el universo es un sistema aislado, ¿sí? El universo, que lo es todo, ¿sí? No tiene ningún otro universo con el cual compartir energía o materia, ¿sí? Y nosotros consideramos todo el universo no comparte energía ni materia con ningún otro universo, ¿sí? Entonces, el universo lo definimos como un sistema aislado, ¿sí? Todo el universo, ¿sí? Pero sistemas dentro de nuestro universo sí pueden llegar a intercambiar materia y energía con otros sistemas que son parte también de todo el universo, ¿sí? Y esto es muy importante que lo recuerden, ¿sí? Nuestro universo es un sistema aislado. Una vez que definimos el sistema, ¿sí? Se abre la siguiente pregunta. ¿Cómo describimos el sistema desde una perspectiva termodinámica? ¿Sí? ¿Cómo vamos a describir nuestro sistema utilizando los conceptos de termodinámica? ¿Sí? Pues entonces lo hacemos utilizando las propiedades termodinámicas, que son presión, temperatura, volumen, masa, moles, y otras que vamos a ver en otros capítulos, lo vamos a ver aquí: energía interna, entropía, entropía, energía de Helmholtz, energía de Gibbs, etcétera, ¿sí? Y entonces, para nosotros utilizar estas propiedades termodinámicas, nosotros tenemos que determinar otra categorización de los sistemas, ¿sí? Los sistemas también pueden ser de dos tipos, ¿sí? Los categorizamos con respecto a número de fases, ¿sí? Y los categorizamos también con su número de compuestos, ¿sí? Con respecto al número de fases, ¿sí? Nosotros podemos tener aquellos que tienen solamente una fase. Si, por ejemplo, nosotros tenemos nada más agua, ¿sí? Dentro de agua pura, dentro de en fase líquida, ¿sí? Entonces nosotros, como tenemos nada más una fase, agua en fase líquida, es un sistema que le llamamos homogéneo.
Sin embargo, si tenemos más de una fase, por ejemplo, si tenemos agua líquida y agua sólida que coexisten, ¿sí? Tenemos ahí la fase sólida y la fase líquida. Entonces, tenemos un sistema que es heterogéneo. ¿Sí? Y también podemos categorizar a nuestros sistemas dependiendo del número de componentes que tengan, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos solamente un compuesto, como por ejemplo si tenemos pura agua, ¿sí? Entonces tenemos un sistema que es puro, ¿sí? Si tenemos más de un compuesto, por ejemplo, agua con café, ¿sí? Es un sistema de múltiples compuestos. ¿Sí? Y nosotros podemos tener combinaciones de ambos. Podemos tener, por ejemplo, vamos a dar ejemplos, ¿sí? Homogéneo, puro, ¿sí? También podemos tener homogéneo y múltiples compuestos, ¿sí? Podemos tener un heterogéneo, puro, y un heterogéneo, múltiples compuestos, ¿sí? ¿Cuáles serían algunos ejemplos? Por ejemplo, homogéneo y puro, pues podemos tener solamente agua líquida, ¿sí? Es solamente un compuesto, es puro y es homogéneo porque tenemos nada más la fase líquida. Podemos tener etanol líquido, ¿sí? Podemos tener oro sólido, ¿sí? Es homogéneo porque solamente está en la fase sólida y es puro porque es puro oro, ¿sí? Podemos tener un sistema homogéneo que tiene múltiples componentes, ¿sí? Por ejemplo, agua con café. Porque el café estaría solvatado dentro del agua, entonces tenemos un sistema homogéneo porque nada más está en fase líquida, ¿sí? Pero sin embargo tiene varios compuestos, o agua con sal, ¿sí? O a lo mejor una aleación, como el bronce, ¿sí? El bronce es una aleación de varios metales, pero sigue siendo sólido, ¿sí? Entonces es homogéneo porque solamente hay una sola fase, pero tiene múltiples componentes, ¿sí? Podemos tener un sistema heterogéneo y puro, como por ejemplo agua con agua sólida, ¿sí? O agua con hielos, ¿sí? Tenemos solamente agua, pero tenemos las dos fases, ¿sí? La fase sólida que es el hielo y la fase líquida que es el agua líquida, ¿sí? Y podemos tener un sistema heterogéneo con múltiples compuestos, ¿sí? Que realmente pues son mucho más abundantes en la naturaleza, ¿sí? Puedes tener a lo mejor una taza de el café frío que le ponen hielo, ¿sí? Entonces tienes café, tienes azúcar, tienes crema en fase líquida y luego tienes la parte sólida que también puede tener ahí algunos otros componentes que se le absorban, ¿sí? Los hielos, etcétera, ¿sí? Entonces podemos tener lo que le llaman el ice coffee, ¿no? Es un sistema heterogéneo de múltiples componentes, ¿sí? Un café helado. ¿Sí? La mayoría de las bebidas que toman tienen, son sistemas heterogéneos, ¿no? Y de múltiples componentes. ¿Queda claro? Sí, doctor.
Muy bien. Ahora, ya vimos lo que son sistemas, cómo definimos un sistema, los diferentes tipos de sistema, lo que delimita los sistemas, los alrededores de los sistemas, ¿sí? Los diferentes tipos de delimitaciones que podemos tener en un sistema, ¿sí? Y ahora vamos a ver un concepto muy importante, que es la definición de un sistema en equilibrio. ¿Sí? Un sistema en equilibrio es un sistema que no cambia sus condiciones con el tiempo, ¿sí? Cambios referidos a propiedades termodinámicas, ¿sí? ¿Sí? Del sistema. Quiere decir que las propiedades termodinámicas del sistema están estáticas, ¿sí? Un sistema termodinámicamente en equilibrio, ¿sí? Es aquel en el que no existen ninguna tendencia al cambio en una escala macroscópica. ¿Sí? Y este término de aquí a una escala macroscópica porque nos define las propiedades termodinámicas de un sistema. Recuerden que las propiedades termodinámicas son macroscópicas, la temperatura, el volumen, la presión, ¿sí? Entonces, tú puedes tener que tu temperatura de un sistema está en equilibrio porque se encuentra a 25 grados Celsius constantemente con el tiempo, no cambia con el tiempo, pero sin embargo recuerden que esta temperatura es un promedio de las moléculas que lo conforman, de las condiciones de las moléculas que lo conforman, ¿sí? Las moléculas dentro de tu sistema son dinámicas, no están en equilibrio, constantemente están chocando unas con otras, etcétera, ¿sí? Hay cambios en la energía de las moléculas, pero el promedio de todas las condiciones de ese sistema, las propiedades macroscópicas, en este caso la temperatura, se mantienen constantes, ¿sí? Entonces, el que un sistema esté en equilibrio quiere decir que un sistema, sus propiedades termodinámicas no cambian con el tiempo, ¿sí? Si nosotros tenemos un contenedor, ¿sí? En donde almacenamos agua, ¿sí? Y este se encuentra, las condiciones son presión constante, temperatura constante y un volumen constante, ¿sí? Que sabemos que pues aquí la temperatura la medimos con un termómetro, ¿sí?
el volumen y la presión, ¿sí? Entonces, quiere decir que este sistema está en equilibrio. ¿Sí? Porque sus propiedades termodinámicas están en equilibrio, ¿sí? Y esto quiere decir que todas las fuerzas del sistema están en equilibrio. ¿Sí? También quiere decir que la sumatoria de las fuerzas impulsoras, ¿sí? Es igual, ¿sí? O menor a las fuerzas de es igual o menor a las fuerzas